Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Retengan eso, el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Primero vamos a mirar a manera de introducción lo que significa la palabra escatología. La palabra o la definición de escatología es una palabra del griego. Ustedes saben bien que cuando hablamos del Antiguo Testamento hablamos más del hebreo, pero cuando hablamos del Nuevo se habla más del griego y el arameo. Entonces, la palabra escatología, la palabra como tal, no se mencionaba, sino ya de nuestra era, digamos. Hay algunos que dicen que la palabra como tal se empezó a mencionar ya en el siglo, como en el siglo XVI, ya lo vamos a ver. Pero en sí, la palabra escatología del griego escatos o eschatos, ¿qué quiere decir? Último, final o postrero. Último, final o postrero. Y logos, escatología, logos, quiere decir discurso, tratado y estudio. Entonces, cuando hablamos de escatología, estamos diciendo el discurso de las cosas últimas o finales. Escatología es entonces la doctrina o la enseñanza de las últimas cosas o del porvenir o del futuro. Amén. También bueno, eso es lo que ya dije, la doctrina de las últimas cosas según el diccionario de teología. Ahora, como ya sabemos que la palabra escatología es tratado de los escatos, que significa en griego cosas últimas, es decir, la escatología es el estudio de las cosas que sucederían. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son presente y las que han de ser después de esto. Después de esto está hablando entonces de últimas cosas, escatología. Amén. Ahora, este plan de estudio lo vamos a mirar y quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Como vamos a hablar de las últimas cosas, entonces nos vamos a ocupar más en las dos últimas dispensaciones, que es la dispensación de la gracia, la que estamos viviendo, y la dispensación del milenio. En esas dos nos vamos a dedicar más para este estudio. No quiere decir que escatología no exista en el Antiguo Testamento, también lo hay. Amén. Y ya lo vamos a mirar dentro del estudio. Entonces, entrando pues en el desarrollo,
de la palabra o del estudio escatología es un estudio que examina las doctrinas y profecías sobre las últimas cosas. Las profecías tienen escatología o cosas finales de la Biblia, incluyendo el destino del individuo y del universo, del hombre y del universo. Este campo teológico se centra en eventos como, y eso es lo que vamos a mirar dentro del estudio, la muerte, el más allá, la segunda venida de Cristo, la resurrección, la gran tribulación, el milenio, el juicio final y el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo eso es lo que vamos a mirar escatológicamente. ¿Por qué? Porque son cosas que sucederán. Amén. ¿Qué temas abarca la escatología bíblica? La escatología bíblica abarca estos temas. Primero, lo individual, lo que tiene que ver con la persona, la muerte, el estado del alma y la resurrección. Los que duermen en Cristo duermen en la esperanza de la resurrección. Segundo, la escatología colectiva o general, que tiene que ver el fin del mundo y el destino final de la creación. Tercero, eventos futuros, la parusía. La parusía es la segunda venida de Jesús. El arrebatamiento, la gran tribulación y el juicio final. Y cuarto, el reino de Dios, su naturaleza, su establecimiento y la restauración del mundo. ¿Por qué es importante el estudio de la escatología? ¿Por qué es importante? Nosotros no lo hacemos como lo hace el mundo. El mundo sí piensa en el futuro, pero acude ¿a quién? A los estos, a los brujos, a los agoreros, a los estos de la horóscopo. Nosotros no lo miramos de esa manera, no nos interesa, pero sí lo miramos desde el campo bíblico, teológico, porque la Biblia lo dice, de cosas que van a suceder y en las cuales también está nuestra fe. Amén. Porque nosotros esperamos que el Señor levante la iglesia, la lleve al cielo. Eso no ha sucedido, pero fe, creemos que lo que Dios promete en su palabra lo cumplirá. Que eso es verdad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este estudio de escatología? Es importante por lo siguiente, por la esperanza. La esperanza del cristiano está en la resurrección para los que duermen en Cristo, y de los que están vivos la transformación para ser levantados y estar con Dios o con el Señor por toda la eternidad. Y entonces eso nos ofrece una visión del futuro con Dios, inspirado a vivir con esperanza y propósito. Si nosotros no vivimos aquí por vivir, ni estamos en la iglesia por estar, o porque nos gustó esta iglesia, no estamos aquí por gustos, estamos aquí por convicción, con una esperanza puesta en el Señor Jesús. Y número dos, porque fortalece la fe. Ya lo decía, anima a confiar en las promesas de Dios y a vivir según sus mandamientos.
fortalece la fe en que el que prometió lo hará, lo cumplirá, porque fiel es Dios. Dios promete y cumple. Amén. El hombre aquí promete, pero no cumple. Dios sí. Dios es veraz. Amén. Entonces eso nos anima a confiar en las promesas de Dios, es decir, fortalece mi fe. Vamos a decir, usted tiene la promesa de que Dios sana y usted está enfermo y de pronto hasta desahuciado de la ciencia médica, pero su fe es que Dios sana y le cree y le pide y Dios lo sana. Esa respuesta de las promesas de Dios fortalece su fe para decir, Dios sana. ¿Y por qué dice que Dios sana? A mí me sanó, a mí me guardó, a mí me libró. Eso fortalece la fe, las promesas de Dios. Y número 3, guía la vida presente. Es decir, impulsa a vivir con fidelidad y dedicación en el presente, anticipando la venida de Cristo. Tenemos que vivir como si Cristo viniera en un momento. Porque hay gente que se despreocupa, se abandona, no, es que el Señor, es que ya viene cuántos años diciendo que el Señor viene, 20, 30 años, lo que lleve usted en el Evangelio, y desde que me convertí dice que el Señor viene y que el Señor viene y no ha venido. Yo creo que Él se tarda un poquito y entonces mientras Él se tarda, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Algunos dicen, yo puedo dar una vueltica ya por el mundo. Eso no es así, hermano. Uno tiene que vivir como si el Señor viniera en este momento. Porque qué tal mientras que usted da la vueltica viene el Señor y se queda en su vuelta. Se queda para siempre, se pierde. Así que hermano, persevera, manténgase fiel a Dios, santifíquese, consagre su vida. El Señor viene y no tardará. Pues si no viene dentro de 1 minuto, vendrá dentro de 2. Y si no viene dentro de 2, vendrá dentro de 1 hora. Y si no viene dentro de 1 hora, vendrá mañana. Y si no viene mañana, vendrá dentro de 1 año. Pero yo le sigo esperando. Amén. Así que la escatología guía la vida del presente pensando que nuestro futuro es real en el Señor. Y número 4, explica el plan divino, es decir, ayuda a entender la soberanía de Dios, el señorío de Dios y cómo la creación y la humanidad llegarán a su destino final. Todo tendrá un final. Todo lo que hay, lo que vemos, la tierra que pisamos, los cielos, tendrá un final, porque Pedro lo dice. Para que hayan cielos nuevos y tierra nueva, esto presente tendrá un final. Amén. Entonces, haciendo un poco de historia, una breve ahí, quiero que pensemos en la palabra escatología y mire lo que dice. La escatología, una rama de estudio de la teología cristiana, discurso de Jesús sobre los tiempos finales. La doctrina de la parusía discutida por Pablo en Romanos 2, 5, 16, es decir, la segunda venida de Cristo. Ignacio de Antioquía por el año 35 al año 107 habló de las últimas cosas.
y es tratado con más consideración por el apologista cristiano Justino Mártir por el año 100 al año 165, lo de escatología, es decir, eventos futuros. El estudio de la escatología en Occidente con Tertuliano por el año 160-225, estoy hablando después de Cristo, y Orígenes por el año 185 al 254. Es decir, que en los primeros 2 siglos se habló de escatología, aunque no se decía la palabra, pero se hablaba de los eventos futuros. El término fue usado inicialmente por el teólogo luterano Abraham Calovius por el año 1612 al 1686, pero solo se usó de manera más amplia durante el siglo XIX. Hablo de la palabra. Amén. Porque escatología hay en toda la Biblia. Desde el principio, desde Génesis, hay escatología. Amén. Entonces, como les decía, vamos a centrarnos más en las 2 últimas dispensaciones, que es el de la gracia y el milenio, para hablar de escatología, porque vamos a hablar de eventos futuros o de las últimas cosas. Amén. Quise traerles a ustedes, porque esto también es un estudio que algún día lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Esto lo saben los antiguos, porque esto se ha predicado bastante, pero de pronto los nuevos no lo conocen. Y por eso algunas enseñanzas hay que repetirlas por causa de los nuevos en la iglesia. Entonces, según la Biblia, hay 7 dispensaciones. La primera dispensación es la inocencia. Esa dispensación tiene que ver con Adán y Eva antes de pecar, es decir, cuando estaban en el paraíso, en inocencia. Esa es conocida o la primera dispensación. La segunda dispensación es la conciencia, cuando Adán pecó. Entonces ahí viene la conciencia y el hombre se da cuenta de su desnudez, de su vergüenza, se esconde de la presencia de Dios, pero Dios lo llama. Aunque el hombre le huya, Dios lo ama y Dios lo llama. Luego viene la tercera dispensación, que es el gobierno humano. El gobierno humano es después del diluvio, cuando las gentes comenzaron a construir la torre de Babel. La cuarta dispensación fue hecha a Abraham y es la dispensación de la promesa. La promesa que Dios le hace a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. La quinta dispensación es la ley, dada a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Ahí empieza la dispensación de la ley y fue dada a los hijos de Israel, porque ese es el pueblo de Dios. Nosotros hasta ahí no teníamos arte ni parte, porque éramos llamados gentiles, o las otras gentes o naciones que no teníamos a Jehová Dios como Dios. Pero Israel sí tenía a Jehová como su Dios. Amén. O Yahvé. Y la ley es dada a Israel por medio de Moisés. La sexta dispensación es la gracia. Esta dispensación vino por medio de Jesucristo. Es la que estamos viviendo. Amén. Porque, como dice San Juan 1:14, creo, o 16,
Colóqueme el versículo, hermano, lo leemos. Donde Juan nos habla que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es el 16 entonces, hermano. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, el 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, ahí empieza la dispensación de la gracia. Amén. Y la última dispensación es el milenio, es decir, el reinado de Dios en la tierra. Él va a reinar 1000 años aquí en la tierra. Y será un reinado de paz, un reinado donde obra la justicia de Dios y donde la tierra volverá a ser como el paraíso terrenal. Amén. La tierra fructífera, no habrá animal ponzoñoso. Un niño jugará con la serpiente y el león. Las fieras dejarán de ser fieras y serán machos corderos. Amén. Entonces será un reinado de verdadera paz y seguridad. Gloria a Dios. Entonces, ya mirando eso, vamos a mirar las dos últimas, gracia y milenio, para hablar de escatología, es decir, de los eventos que sucederán. Para esto, hermanos, les traigo este mapa que lo bajé y lo dije, voy a llevarlo para ilustrar, porque a mí lo que me interesa es que ustedes capten bien, que graben bien. Este mapa, aquí aparecen las dos últimas dispensaciones. Ayúdeme ahí con él, porque como este no marca en el televisor. Ahí. A partir de la cruz de Cristo, o de la muerte de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. Démele la vueltica hasta ahí, más acá, más allá, no. Ahí. Esa es la dispensación de la gracia. Esos dos cuadritos o esos dos curvas que tenemos abajo, la primera parte que habla de la iglesia y la otra que habla de la tribulación, del anticristo. Esa primer parte la que estamos viviendo hoy, lo del anticristo o lo de la gran tribulación, eso es escatología. Sí, no lo estamos viviendo todavía. Ahora, pero hermano, la Biblia dice que ya hay muchos anticristos. Sí los han habido y los hay. Pero el verdadero anticristo, la persona en la que Satanás se va a incorporar, que va a estar en contra de Cristo, porque anti es en contra. Anti es en contra. Entonces, el verdadero hombre anticristo todavía no está reinando en la tierra. Hay muchos anticristos, es decir, espíritus de anticristos, de personas que están en contra de Cristo, pero todavía no son el personaje anticristo como tal. Vendrá. Entonces sucederá en los 7 años de la gran tribulación. Y luego cuando Cristo venga a juzgar las naciones, se cierra la dispensación de la gracia, ya no hay más salvación y entramos al reino milenial. Eso es lo que vamos a mirar ahora.
Aquí está lo que les expliqué, las 7 dispensaciones. Solo que en la dispensación de la gracia hay que hacer una corrección. Porque como esto lo bajé y está en internet, aquí habría que hacer una corrección porque la gracia abarca hasta la segunda venida de Cristo. O sea que ahí aparece la tribulación como si fuera otra dispensación y no lo es. Cada dispensación contado como un día, el día trae su noche. Amén. La noche de la dispensación de la inocencia fue la caída del hombre, la noche oscura, el pecado. La noche de la dispensación ¿qué sigue ahí? Del gobierno humano, no, de la conciencia, después de que Adán pecó, viene con el diluvio, perdón, sí, déjemelo ahí. Bueno, yo lo tengo acá. Es decir, el pecado del hombre que se multiplicó, fue creciendo sobre la faz de la tierra, terminó con la noche oscura del diluvio. O sea, cada día trae su noche. La del gobierno humano, que es la tercera, termina con la noche de la confusión en la Torre de Babel, cuando el Señor confundió las lenguas y cada uno hablaba un lenguaje y no se entendían, y así fueron dispersos por toda la tierra. Luego viene la promesa, y la promesa tiene su noche con la cautividad de Israel en Egipto, cuando las plagas, cuando los años de hambre, y les tocó que ir allá, entonces quedaron ahí esclavos. Luego viene la ley dada en el Sinaí, y esa termina con la muerte de Cristo en la cruz. Él es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Luego viene la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo. Empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo, con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, y a través de esos casi 2000 años hemos venido predicando la gracia salvadora en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Y se avecina la noche de este día de la gracia es la gran tribulación. Y luego viene el milenio. Amén. Entonces, escatología veotestamentaria. Hablando de veo es del antiguo. Yo dije que había escatología en el Antiguo Testamento. Veotestamentaria, la promesa de Dios en el Edén, el día de la caída del hombre, es escatológica. En ese momento, cuando se le hizo la promesa al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, uno hubiera esperado que eso hubiera sido para mañana, pasado mañana, o dentro de un mes o un año. Pero pasaron 4000 años para que se cumpliese la promesa. Amén. Eso es lo que dice Génesis 3:15. Podemos mirar el versículo, hermano.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí hay una promesa que Dios le hace al hombre. ¿La promesa cuál es? Jesucristo, que la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, iba a herir a Satanás en la cabeza. Eso se cumplió en la cruz del Gólgota. Fue escatología ya, y su cumplimiento fue cuando Cristo fue a la cruz. Si bien la simiente de la serpiente lo hirió, lo azotó, le hirió el calcañar, pero Cristo en la cruz le estaba dando un golpe mortal a Satanás en la cabeza. Hoy, esa simiente que es Cristo es la salvación de toda la raza humana. Todo aquel que cree, todo el que se arrepiente, todo el que viene a Dios se salva, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para la salvación de todo el mundo. Si todo el mundo se arrepiente, para todos alcanza. Desafortunadamente son muy pocos los que vienen, pero la salvación es para todos. Amén. La promesa hecha a Abraham es escatológica. Génesis 12, 1 y 3, vamos a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta que cuando se dio la promesa hablaba para el futuro? Era escatológico. Miren los términos. Miren los términos. Dice: te bendeciré y engrandeceré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es escatológico, en el momento en que se dio. Hoy la promesa se ha venido cumpliendo, aunque todavía queda escatología en ese versículo. ¿Por qué? Porque para que todas las familias de la tierra sean benditas, eso solo se cumplirá en el reino milenial. Todas las familias de la tierra serán benditas, las que entren al reino milenial. Amén. La palabra de los profetas también es escatología. Y vamos a mirarlo en los siguientes versículos. El futuro de Israel, el anuncio del nacimiento de Jesús,
la venida del Espíritu Santo y la tribulación en la tierra. Todo eso era escatología en el momento en que se dio la profecía. Entonces vamos a mirar Isaías 65, verso 17. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé, futuro, escatológico, crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Futuro, escatología. Isaías 7:14. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará, futuro, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, futuro, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que tiene a Jesús tiene a Dios con nosotros. Amén. Entonces la profecía se da ya 600 años atrás. A los 600 años viene el cumplimiento. Amén. Ya está cumplida. Amén. Ya dejó de ser escatología. Ya la Virgen concibió, ya dio a luz, ya se le dio el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador, el que perdona nuestros pecados por el sacrificio en la cruz del Gólgota. Amén. Joel 2:28 y 29 nos habla del Espíritu, y después de esto derramaré, futuro, mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán, futuro, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré, futuro. Eso es escatológico. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es el verso 29. Ya terminamos. Bueno, sobre aquellos días. Entonces mire que la profecía de Joel está dada escatológicamente en cuanto a la recepción del Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre los padres, sobre los hijos, sobre todos los que creen. Después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Después de qué? Después de que sucediera todo esto de la cruz del Calvario, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, después de que Él resucitó a los 40 días, el Espíritu Santo descendió en llamas de fuego, o como llamas de fuego, en el aposento alto sobre los 120 que estaban congregados. Amén. Y recibieron el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es una promesa que Dios le ha hecho a la iglesia. Y desde el día de Pentecostés Dios cumplió la promesa y está en la iglesia. Amén. ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo está aquí? Está la promesa. Está el Espíritu Santo. Ya no es escatológico, es una realidad. Amén. Pero para el que no ha tenido la experiencia especial de hablar en otras lenguas, como sucedió en Pentecostés,
para él sigue siendo promesa, en forma individual o personal. Así que todos debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, como el Espíritu de que se hable. Anhélelo, hermano. Amén. Hay que anhelarlo. Y Sofonías 1:14 al 18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Está hablando escatológicamente, solo que dice que está cerca, que se aproxima, igual que nosotros. La venida del Señor está cerca, se aproxima, preparémonos. Entonces así está hablando. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Hasta el 18. Día de ira aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esa profecía sigue siendo escatológica. Es decir, son eventos futuros, no se ha cumplido. Cuando Cristo venga en su segunda venida a la tierra, se cumplirá la profecía. Entonces, por eso hablamos que en el Antiguo Testamento hay escatología. Ahora entramos al Nuevo Testamento. Para hablar de escatología ya nos vamos metiendo y centrando más en lo que estamos viviendo, de lo que es la fe nuestra, la esperanza nuestra, en el levantamiento, en la resurrección, en las coronas, en las bodas del Cordero y bueno, todo eso que es escatológico. Amén. Y lo que sucederá en la gran tribulación y lo que será el milenio y lo que será el juicio final, el trono blanco, para que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva.